Hoy vamos a iniciar una Agenda Colombia muy especial y tiene que ver precisamente con un anuncio que se hizo el sábado en la tarde y es un acuerdo logrado en la mesa de La Habana entre las FARC y el gobierno nacional para iniciar todo un proceso de desminado en el país. Por eso, en esta Agenda Colombia tenemos unos invitados muy especiales, una nómina de lujo aquí en esta mañana de lunes. Se trata del Alto Comisionado para la Paz, también miembro del equipo negociador, el doctor Sergio Jaramillo. Doctor Jaramillo, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros esta Buenos mañana. días, John Jairo. Muchas gracias por la invitación. También nos acompañará hoy en toda la mañana el general Oscar Naranjo. Él es miembro también del equipo negociador. General, muy buenos días. Don Jairo, buenos días, un gusto saludarlos. Y hoy en Agenda Colombia haremos pues un programa de pedagogía, porque aprovechamos estos espacios institucionales para precisamente hacer esa pedagogía y que todos los colombianos vayamos entendiendo todos estos fenómenos, todo lo que está sucediendo y más en un tema tan importante y tan sensible como es el tema de la paz. Precisamente en esa materia, doctor Jaramillo, un poco la filosofía y para que los colombianos entendamos qué fue lo que se acordó, qué fue lo que se anunció el sábado anterior en ese acuerdo con la FARC para el tema del desminado. Gracias, John Jairo. Permítame dividir la respuesta en dos. Primero, el marco en el que se hace esto. El marco es el marco del desescalamiento. Este proyecto es una medida de desescalamiento del conflicto. Es también una medida para construir confianza con las comunidades en el terreno, para que la gente vea que eso que hacemos en La Habana desde ya puede tener consecuencias positivas y también, y ya lo explicaré, para crear confianza entre nosotros, el Ejército Nacional, y las FARC en el terreno. Y por supuesto, para proteger a esas comunidades. Entonces, ¿cómo es que va a funcionar este proyecto? Que es solo un proyecto, hay que aclararlo. El general Naranjo lo explicará. El gobierno va a seguir desminando en todo el territorio como lo viene haciendo. Este proyecto de ninguna manera excluye eso, pero sí va a ser un piloto muy importante para lo que sigue después. ¿Y cómo va a funcionar? Entonces, nosotros próximamente en La Habana, sobre la base de la información de la que disponemos, nos pondremos de acuerdo con las FARC sobre los sitios donde debe comenzar y el criterio principal son aquellas zonas donde la población civil se encuentra más afectada por la presencia de minas. Ese es el criterio. Una vez establezcamos esos primeros puntos para este proyecto piloto, entonces se desarrollarán en el terreno unos estudios que los va a coordinar una agencia noruega especializada que se llama la Ayuda Popular Noruega, APN. ¿Y qué va a pasar ahí? Lo que va a pasar ahí es que va a haber técnicos nuestros del gobierno especializados en desminado, incluyendo miembros del batallón de desminado humanitario del Ejército Nacional, y también vamos a permitir que 1, 2, 3, si es necesario, miembros de las FARC que están en el terreno, con los debidos permisos, autorizaciones, es decir, levantando las órdenes de captura de civil sin armas, salgan de sus frentes y participen en la realización de esos primeros estudios para determinar cuáles son las zonas que están minadas. Okay. Una vez se surte esa fase rápidamente, inicia el desminado como tal. Ese desminado lo va a hacer el BIDES, el Batallón de Desminado Humanitario del Ejército Nacional. Y luego habrá un proceso de verificación y un acompañamiento todo el tiempo de esta organización noruega y de representantes de ambos. Entonces, como usted ve, es una medida realmente de creación de confianza. Le permitimos a las FARC que contribuya de esa manera y, como insistimos en La Habana, serán nuestros hombres los que hagan el desminado en esas zonas. General Naranjo, usted que estuvo tanto tiempo al frente de la policía, que usted vio cómo muchos de sus hombres cayeron en estos campos minados, para explicarle un poco a los colombianos qué significa que por lo menos en este proyecto, en este acuerdo, esto se dé y se haga una realidad el tema del desminado. Gracias, John Jairo. Como hemos dicho, digamos, esto es un avance sin triunfalismos verdaderamente formidable en la mesa, porque significa que por primera vez las partes se ponen de acuerdo para iniciar con un proyecto que tiene un alcance limitado, pero que no por limitado genera gran impacto en el menor tiempo posible sobre las comunidades más afectadas, la superación de una verdadera tragedia colombiana. Hay que decir que después de 50 años
de conflicto armado en Colombia. Tristemente, Colombia aparece como el segundo país con más minas instaladas en el territorio después de Afganistán. Hay que decir que los mapas de esa tragedia señalan que 688 municipios tienen presencia de minas antipersona instaladas y que han sido 11.000 víctimas a lo largo de los últimos 25 años, quienes han resultado afectadas mortal o letalmente por esta tragedia, repito, de haber instalado en el territorio minas antipersona. Y por lo tanto, de lo que se trata aquí es de abrir un segundo carril al desminado humanitario en Colombia, como ha dicho el alto comisionado, independientemente de la estrategia nacional de desminado, desde la mesa, con una orientación de equipos multitarea que permite sumar la energía de las comunidades, de las FARC, del Batallón de Desminado Humanitario y de una organización que tiene vasta experiencia en el mundo como la Acción Popular Noruega, iniciar a producir unos impactos, repito, en zonas tremendamente afectadas que están literalmente confinando a las poblaciones o las tienen tremendamente intimidadas. Esto se puede sumar, doctor Jaramillo, cuando hablamos del desescalamiento, a lo que ha sido, digamos, el anuncio sobre el tema de los menores, que si bien es importante, pues no es del todo satisfactorio. También el cese bilateral que ellos, unilateral, perdón, que ellos han determinado a la FARC hacer. Es decir, esto es lo que muestra es que antes inclusive de que se firme el acuerdo, lo que estamos viendo es que hay unas voluntades para lograr ese acuerdo. Así es, John Jairo, y sobre todo que hay que crear hechos en el terreno que le muestren a las comunidades, a la gente, que las cosas están cambiando. Eso es el propósito de esto. Porque un cese, como lo hablamos con usted en varias ocasiones, la opinión del gobierno es que un cese bilateral y definitivo debe ser algo que se acuerde en La Habana, en la mesa, que tenga los mecanismos de verificación necesarios, que tenga la presencia de un tercero necesario, probablemente internacional, y de aquí a allá todavía falta un trecho. Pero mientras tanto, son muchas las cosas que podemos hacer para ir cambiando esa realidad, y esta es una de ellas. Hablando y ya haciendo esa pedagogía, mirando aquí ya el comunicado conjunto del 7 de marzo, pues para uno es novedoso escuchar presencia de minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar. General, estos elementos, ¿qué es? Nosotros de pronto aquí en Bogotá no tenemos ni idea, ni siquiera un acercamiento de lo que esto significa. Pero cuando hablamos de un acuerdo sobre limpieza y descontaminación, de minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar, ¿qué son ese tipo de artefactos que uno pues obviamente no tiene ni idea? Yo, Jairo, partido, digamos, todo este universo de explosivos, de municiones sin explotar, de minas antipersona, hacen parte de los compromisos que tiene Colombia para hacer limpieza y descontaminación sobre su territorio. Y realmente nos hemos remitido, digamos, a las características y a la tipología de lo que se menciona en esa convención para seguirle dando estricto cumplimiento. Pero ya que usted habla de esos temas y de pedagogía, déjeme empezar a señalar claridades y dar certeza sobre este tema. Una medida de desescalonamiento como la prevista no significa en el territorio cese bilateral. Significa, sí, trabajo a través de equipos multitarea, como lo hemos mencionado, con protocolos de seguridad a cargo de la fuerza pública. Y en ese sentido, uno podría decir, la aproximación a las comunidades, el levantamiento de la información, la descontaminación operacional y el acompañamiento de seguridad, la verificación, para nada significan que haya un cese bilateral en esas zonas. Lo que sí significa es que vamos a tener de manera muy puntual zonas del país donde estas tareas van a significar que se reduzca la violencia de manera notable, porque la participación de FARC, de Ejército Nacional a través del batallón, acompañamiento internacional, más las comunidades ponen, digamos, un paréntesis en la guerra, y eso significa realmente llevar mucho alivio. Otra pregunta que es muy común y que están haciendo es ¿por qué se escoge una asociación noruega, un grupo noruego, Ayuda Popular Noruega? ¿Por qué se escoge como la que va a hacer este acompañamiento? Pues mire, en el mundo, y esto lo conoce aún mejor el general Naranjo que yo, hay 3 o 4 grandes organizaciones civiles de desminado. Nosotros estamos de acuerdo con promover esa participación en Colombia, va a ser necesaria.
pero también creemos que tenemos que hacer uso de nuestras propias capacidades y, óigase bien, el día de mañana, si llegamos a un acuerdo, que también las FARC mismas contribuyen al desminado. Yo estoy seguro que eso va a ocurrir. Por el momento queríamos tener a un tercero que ayudara a coordinar esto, porque esto no deja de tener sus importantes sensibilidades. Noruega es un país garante del proceso. Esta organización es una organización noruega con estrechos vínculos con el gobierno y realmente cumplía de manera ideal ese rol. General Naranjo, desde que se dio a conocer este anuncio hecho por el presidente de la República el pasado sábado, mucha gente se ha preguntado cuánto tiempo llevará este proceso de limpieza y descontaminación y qué costo tendrá. ¿Qué le podemos decir a los colombianos? Bueno, aquí, digamos, volvemos a reiterar, una medida de desescalamiento se operará de manera puntual, con un propósito de ejercicios piloto de altísimo impacto en comunidades seleccionadas, de acuerdo con la información, por la mesa de negociación. Independientemente, estamos preparando y avanzando en lo que uno podría llamar el gran megaplan de posconflicto para el desminado. Y dadas las características que mencioné antes, sí estamos pensando, según opiniones que nos han dado distintos expertos, lecciones aprendidas en el mundo, que no será ni una tarea fácil ni rápida. ¿Por qué no es fácil? Primero, porque son 688 municipios. Segundo, porque hay que generar capacidades que cumplan con estándares internacionales. Aquí, digamos, habría que decir también, el desminado se surte en función de unos estándares que la comunidad internacional ha fijado para que las zonas se declaren libres de sospecha de minas y haya certezas de que no se van a repetir incidentes. Y por otro lado, en relación con el tiempo y el costo, todavía las aproximaciones son muy preliminares, algunas experiencias parecidas a las colombianas hablan de 10 años. Nosotros, francamente, nos estamos preparando, alistando para que la capacidad del Estado colombiano toda esté volcada en una tarea que resulta vital en el posconflicto. Déjeme señalar, digamos, con realismo la siguiente afirmación. Cuando se produce un cese definitivo y cesa el conflicto, tristemente, el retorno de las comunidades al territorio significa el incremento de accidentes o incidentes con minas antipersonas en conflictos que han padecido, digamos, y nos han enseñado esa lección. Nosotros queremos evitarnos eso y por eso estamos comenzando desde ya y esta medida realmente lo que hace es reforzar una necesidad sobre una lección aprendida. No podemos esperar a que llegue el día final del acuerdo para poner en marcha el plan. Déjeme decir una cosita añadiendo lo que es el general sobre la urgencia y la necesidad, porque a veces piensa uno que no hay suficiente conciencia en la ciudadanía sobre la urgencia de trabajar sobre este problema. Lo dijo el general Naranjo, somos el segundo país del mundo con más minas. Lo dijo Humberto de la Calle en La Habana. Esta es una medida que está apuntada sobre todo a los niños, porque somos también el segundo país del mundo donde más niños son heridos o mueren por obra de las minas. De manera que es un problema que no da espera. Tenemos la oportunidad en este momento de comenzar a trabajar en él y más allá de todo lo que dijimos al comienzo, de la necesidad de construir confianza, etcétera, hay que pensar en esa otra Colombia que todavía sigue viviendo los efectos del conflicto y que tenemos que comenzar a responderle ya. Andrea. Bueno, otro tema que se ha mencionado es la posible participación de guerrilleros en todo este proceso de desminado. ¿Se ha establecido la forma en cómo se van a escoger esos guerrilleros? ¿Qué proceso van a tener ellos? Va a funcionar de la siguiente manera. Entonces, además ahí hay una cierta controversia alrededor, podemos explicar qué tanta información tienen estos señores. Hay un argumento de sentido común. Los frentes de las FARC saben perfectamente dónde pusieron las minas que están utilizando cerca de donde están, si no estarían cayendo ellos mismos en sus propias minas, de manera que ellos sí saben dónde están esas minas. ¿Y cuál es el mecanismo? Es decirles, mire señores, ustedes escojan si se quiere un enlace de ese frente. Esa persona con unas medidas de seguridad, que eso no es tan complicado de hacer, lo decía el general Naranjo, esto no requiere cese al fuego bilateral. Hemos sacado, la gente no se le puede olvidar, hemos extraído de Colombia 30 miembros de las FARC que han ido a La Habana, a la delegación en la mesa, y 10 que han ido a la subcomisión del punto 3, sin hacer ningún tipo de cese bilateral y sin ningún problema.
esos mismos esquemas se pueden utilizar para permitir que esa persona salga del frente donde está, de civil, posiblemente acompañada por un tercero internacional, y participe en algo que les podrá explicar mejor que yo el general Naranjo, que es el desarrollo del llamado estudio no técnico, que sí. es una primera repasada del terreno para determinar dónde están los sitios realmente peligrosos y minados, marcarlos y decir aquí, aquí, aquí es donde hay que comenzar. Y además, además de eso, hemos acordado que pueden tener un representante, que puede ser esa misma persona, que acompañe ese proceso, aconseje, esté ahí. Sí. Permítanme contarles brevemente una anécdota. Ahora, en este último ciclo, pasaron muchas cosas importantes, pero una en particular fue la puesta en marcha de la subcomisión del punto 3, la llegada de nuestros generales. Eso salió extraordinariamente bien. Un clima de respeto impresionante de los miembros de las FARC hacia nuestros generales, y comenzó con una presentación de un exgeneral guatemalteco y un exguerrillero guatemalteco que contaron cómo fue el proceso allá de cese y terminación del conflicto. Y mostraron muchos ejemplos de cómo este tipo de medidas en el terreno que se iban acordando, cocinando, facilitaron mucho todo lo que pasó posteriormente, porque ya se había sentado una base. Yo creo que ese ejemplo nos sirvió mucho para mostrar cuál es el camino de una cosa en que, la verdad sea dicha, con el general Naranjo, con Humberto de la Calle, llevábamos ya desde el año pasado insistiendo en que esta era una medida necesaria, y ahora se dio el momento adecuado. Doctor Jaramillo y general Naranjo, este tema de las minas antipersona, pues todas las víctimas que han generado, y lo decía muy bien el doctor Humberto de la Calle, obviamente el mensaje a los niños, pero también habló mucho del mensaje a nuestros hombres de las fuerzas militares que pues sufren con este problema por ser víctimas de estas minas. Y hemos preparado, tenemos aquí una nota, Andrea y Karen, de cómo estos soldados, a pesar de ser víctimas, a pesar del problema que vivieron, cómo se han ido superando, inclusive van a representar a Colombia en Olimpiadas, en Juegos Paralímpicos, es decir, es una muestra de superación. Veamos lo importante que es esto, Karen. Claro que sí, mire, les cuento a todos que miles de nuestros soldados y policías han dejado sus sueños y también su futuro en medio de esta guerra, pero muchos de ellos han logrado superar el horror de una amputación, y precisamente a continuación veremos algunos de ellos que han logrado sobresalir en el campo deportivo. Así es, Karen, ellos son el teniente Carlos Andrés Valencia y el sargento Edgar Fernando Sandoval del Ejército Nacional. Ellos son héroes de nuestra patria que irán a representarnos en los Paralímpicos de Toronto en el próximo mes de agosto. Mi accidente fue hace 5 años, 24 de febrero del 2010. En operaciones militares perdí una pierna por un campo minado. En medio de mi rehabilitación física, psicológica y médica, me invitan a ser parte de una rehabilitación deportiva. Entonces ingreso al equipo de voleibol sentado de la Liga de Discapacidad de las Fuerzas Militares, y es allí donde empiezan nuestros pasos de deportista de alto rendimiento y competitivo. Hemos representado al país de 2 maneras. La primera ha sido por medio de las armas, en defensa del pueblo y de la soberanía. Y posterior a nuestro accidente, a nuestra discapacidad, lo hacemos por medio de un balón, lo hacemos por medio del deporte a nivel nacional y a nivel internacional. Este tricolor lo sudamos, lo amamos, y pienso que ir a otro lado a competir es defender la soberanía, defender nuestra bandera. Yo tuve un accidente el 29 de noviembre del 2009 en la Macarena Meta en una operación. Entramos con el ejército a un campamento guerrillero de la FARC
y desafortunadamente pisé una mina. Mi rehabilitación duró aproximadamente 6 meses, en la cual me dieron mi prótesis para volver a caminar, y en junio del 2010 empecé a desempeñarme en el deporte de voleibol sentado. Representar al país para mí es un orgullo, así como lo hacían con el Ejército Nacional en el campo de batalla, ahora lo hacemos en el campo deportivo, y salir internacionalmente. Siendo una selección Colombia es un orgullo para cada persona individualmente y para el equipo. Escuchar el himno nacional y cantarlo internacionalmente en otros países es un orgullo y algo que lo eriza a uno y le pone la piel de gallina, saber que uno todavía tiene esa viveza, tiene ese coraje para seguir adelante y hacer otra cosa. Todos los colombianos, que es más lo que quisiéramos, que se dé la paz con condiciones de justicia social para todo el mundo, y que se acabe esta guerra para que no haya más personas heridas en combate, ni muertos, ni familias llorando a sus hijos. Pues ahí están, General Naranjo y doctor Jaramillo, esas historias, primero de víctimas, segundo de superación, y precisamente, general, eso es lo que se busca acabar, ¿no? Sí, y hay otras facetas de esta tragedia. Como se ha dicho aquí, los niños, pero también los campesinos. Aquí los números son elocuentes. Cerca de 6.000 miembros de la fuerza pública afectados y cerca de 5.000 civiles, que incluyen 1.000 niños afectados en estos últimos años como resultado de las minas antipersonas. Bueno, en pocos minutos estará con nosotros el presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, en esta cita semanal en Agenda Colombia. Mirando un poco aquí los puntos del comunicado, doctor Jaramillo, selección de sitios, que tienen ustedes como punto 1. El Gobierno Nacional y la FARC-EP seleccionarán un número inicial de sitios que sean objeto de una primera fase de limpieza y descontaminación en el marco del desescalamiento. ¿Qué es esa selección de sitios? ¿En cuánto tiempo se puede dar? ¿Cuántos sitios pueden ser? Ya están hablando de 60, de 100, de 200. Hay unos ya que dicen que eso va a ser un canto a la bandera, que no va a hacer nada. Es decir, ¿qué le puede uno decir cuando en el primer punto ustedes identifican selección de sitios? Mire, nosotros realmente consideramos que este ha sido un acuerdo muy importante, pero tampoco queremos crear falsas expectativas. Este no es el programa de desminado, como lo describió el general Naranjo, el megaprograma que va a resolver el problema de minas en Colombia. Es un primer piloto ahora, antes de la firma del acuerdo, que permita mandarle un mensaje a la población de que lo que ocurre en La Habana tiene efectos positivos para ello y permita construir confianza. Y por ello necesariamente el comienzo va a ser un comienzo reducido con algunos pocos puntos que se acuerden, teniendo, como ya lo dije, como criterio principal los lugares donde la población civil se ve más afectada por las minas. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Identificación del número de sitios no se tiene en este momento, y cualquier versión de 60, 50, 100... No, eso es falso, depende por capacidad. Es muy poco probable que sean esas las cifras. Yo creo que en una primera fase estaremos hablando de no mucho más de una media docena. En una primera fase, mientras intentamos ver si este esquema nos funciona, acordémonos, esto es un programa piloto de desescalamiento, hay que probarlo. Si vemos que nos funciona bien, hacemos más, vemos qué capacidades necesitamos y vamos, como en todo en este proceso, tratando de dar pasos firmes uno tras otro. Pero aunque sean pocos sitios, serán muchas las vidas que se salvarán y muchas las víctimas que se evitarán, ¿no? Así sean pocos sitios. Pues eso esperamos, porque lo acaba de decir el general Naranjo, las cifras de Colombia son elocuentes, esto no da más espera. A mí me agradó mucho ver el video que acaban de proyectar. Yo fui muchos años viceministro de Defensa, vi lo que le ocurre a nuestros soldados. Somos el país número 1 en el mundo en víctimas militares. Esa es otra razón por la cual estamos tratando de terminar el conflicto en La Habana, para que no haya más víctimas como estos jóvenes admirables que acabamos de ver en televisión. Como de esto se trata de pedagogía general, en el segundo punto del comunicado del 7 de marzo dice recopilación de información utilizando los equipos de estudio no técnicos, que es un equipo de apoyo popular en Noruega, llevará a cabo
dentro de las áreas seleccionadas todo un estudio no técnico. ¿Esto qué significa? Para decirlo de manera sencilla, los estudios no técnicos realmente se centran en escuchar la voz de las comunidades. Lo que se trata es de generar un despliegue en el territorio que combine información acumulada por expertos y especialistas, información en el terreno basada en la comunidad e información, en este caso, basada en lo que provenga de las FARC. Pero realmente un estudio no técnico es la que marca, digamos, el desafío en un ya territorio determinado, y de allí surgen lo que los técnicos llaman los polígonos críticos de desactivación o de descontaminación. Pero estudios no técnicos realmente son una manera no solamente de producir una actividad operacional de descontaminación, sino de acercar la comunidad para empezarla a educar, para obtener el apoyo de ella, y además, como está previsto en el acuerdo, para empezar a superar deficiencias que el minado ha dejado en esas comunidades. Y por eso está previsto de manera muy clara tareas de acompañamiento a esas comunidades donde se ponga en marcha el plan piloto. Esta pedagogía nos permite ir llevando el hilo que a veces uno leyendo el comunicado como tal no lo termina entendiendo, pero seleccionan sitios, hacen el estudio con la comunidad. Tercer punto, limpieza y descontaminación utilizando equipos multitareas. Dice que la ayuda popular noruega conformará equipos multitareas con el propósito de liberar áreas peligrosas confirmadas. ¿Qué son precisamente esos equipos multitareas para ya iniciar la limpieza y descontaminación? No, Jairo, eso es un punto supremamente importante, porque en términos técnicos eso simplemente quiere decir que son los equipos que van a hacer el desminado como tal. Pero ¿en dónde lo van a hacer? Lo van a hacer en zonas que necesariamente van a ser cercanas o incluso muy cercanas a lugares donde están las FARC, porque son zonas donde las FARC serán capaces de identificar que hay minas. ¿Y quién lo va a hacer? Lo van a hacer nuestros propios hombres, nuestros propios soldados del batallón de desminado. Eso es un gesto que hay que valorar en sus justas proporciones, porque quiere decir que las FARC aceptaron que miembros del ejército en esos lugares sean quienes desminen. Y lo aceptaron, ¿por qué? Como una medida de construcción de confianza entre ellos y nosotros. Una vez dado ya este inicio de este proceso, dice el siguiente punto del comunicado, diálogo con las comunidades. Durante la implementación del proceso de limpieza y descontaminación se mantendrá un diálogo continuo y estrecho entre la agencia noruega y las comunidades para crear confianza en la calidad de las operaciones. Usted ha sido muy reiterativo, general, en que siempre va a estar en la mitad o por medio de toda la comunidad con la que se está hablando. Sí, la verdad es que, digamos, las minas antipersonas no solamente matan, no solamente producen lesiones fatales, sino que destruyen el tejido social. El miedo que impacta, digamos, un área sembrada con minas, al final destruye procesos comunitarios, rompe el tejido social. Y por lo tanto no se trata simplemente de llegar al territorio y descontaminar de minas. Se trata de poner en marcha procesos de reconstitución de las comunidades para que además puedan ejercer derechos y libertades que fueron sustancialmente afectados, porque muchas veces no solamente terminaron confinados en el territorio, sino aislados del territorio de manera definitiva para tener acceso a bienes y servicios. En ese sentido, digamos, las comunidades están en el centro de este piloto, de este programa de desescalamiento, y por esa razón reitero lo que acaba de decir el alto comisionado, que no puede, digamos, subestimarse. Por primera vez en Colombia en 50 años, dos adversarios confrontados en el terreno se ponen de acuerdo para mitigar el dolor y poner en marcha procesos de recuperación de las comunidades. Y en los últimos dos puntos de este comunicado está verificación, doctor Jaramillo, donde dice que se hará una verificación de manera sistemática y de acuerdo con las mejores prácticas y estándares internacionales. Es decir, en la medida que se va desminando, se va limpiando el territorio, va a haber esa verificación. ¿Quién hace la verificación? Correcto, John Jairo, eso tiene varios aspectos. El primero es que, como quedó en el comunicado, el desminado se tiene que hacer bajo estándares internacionales de desminado humanitario, para dar las garantías suficientes a las comunidades. Lo segundo es que luego de terminar el proceso, alguien tiene que decir que fue desminado correctamente y certificar ese desminado. Eso lo va a hacer la ayuda popular noruega. Pero además, luego habrá probablemente una
llamémoslo así entre comillas, entrega formal de ese proyecto a las comunidades. Ahí hemos acordado que puede haber también presencia de un representante de las FARC junto con nuestra propia gente. Y por último, que el gobierno también va a tomar las medidas necesarias para reconstruir esos lugares en la medida que, como bien dijo el general Naranjo, las minas han afectado no solo el tejido social, sino han afectado realmente la vida y las posibilidades productivas de esas poblaciones. Entonces tenemos que ver cómo podemos ayudarles. Y está el punto final, que es la entrega formal a autoridades nacionales, locales y a las comunidades de ya de lo que se haga con esta limpieza. Este es pues los puntos, lo que significa, lo que se acordó y el anuncio que se hizo el sábado anterior desde La Habana y que también fue anunciado en el Consejo de Ministros del presidente Juan Manuel Santos en Montería. Carlos. General, los departamentos de Antioquia, Meta y Caquetá son considerados los que más se han visto afectados durante todos estos años por el tema de minas y munición sin explotar. ¿Qué otros sitios, aparte de esto, se van a tener en cuenta para iniciar este proceso? Bueno, hay por lo menos 6 regiones del país muy afectadas y esa afectación corresponde necesariamente a la intensidad de la guerra que se dio en esos territorios. El Cauca, Nariño, digamos, hacen parte igualmente de este listado. Pero su pregunta, Karen, es muy importante porque nos permite rescatar el entusiasmo y el acompañamiento que hemos tenido de gobernadores y alcaldes que están muy atentos a esta medida de desescalamiento. Nosotros celebramos, digamos, el interés de esos mandatarios y en el entendido de que no queremos crear falsas expectativas, como se ha dicho aquí, sí queremos comenzar a trabajar con ellos para habilitarnos sobre la base del segundo carril del megaproyecto estratégico de desminado humanitario y por eso desde aquí les estamos diciendo a esos alcaldes y gobernadores y a todas las autoridades que estaremos allá en el territorio, escuchándolos, pero particularmente aprendiendo y priorizando con ellos dónde están sus necesidades municipio a municipio. Pues general y doctor Sergio Jaramillo, yo creo que para todos los colombianos este ha sido un anuncio que nos llena de ilusión y realmente que vemos que hay un paso gigante hacia la paz. Pero muchas personas se han aventurado a decir que este sí es un paso de no retorno real, que realmente no hay un retorno de todo lo que se ha venido, digamos, adelantando en el proceso de paz. ¿Ustedes cómo lo ven? Pues, como dice el presidente, uno nunca puede decir nunca. Hasta que no llegue y firme un acuerdo, siempre hay una posibilidad de retorno. Pero también es cierto que mientras más avanzamos, el tiempo pasa, es cierto, pero también es cierto que se llega a acuerdos de diferente tipo, los 3 grandes acuerdos que tenemos hasta ahora en los puntos de la agenda, los acuerdos que tenemos sobre víctimas, ahora estos acuerdos de naturaleza más práctica. Todo eso suma para que cada vez sea más difícil pensar que podemos echar marcha atrás. Hay un tema final que quisiera hacerle una pregunta final y es en el tema de esa presencia de los militares. Usted contó aquí una anécdota, pero en últimas eso, ¿cómo ha caído en La Habana y cómo ha caído en el proceso? Dado que aquí también, pues obviamente, como siempre suele suceder, pues vienen las múltiples críticas a este hecho. Mire, eso salió supremamente bien. Había una delegación original encabezada por el general Flores. El presidente Santos, que ya nos va a acompañar, tomó la decisión de que al general Flores lo acompañaran 5 generales, cada uno escogido por su propia fuerza. Y fueron esos generales, más los equipos técnicos, los que fueron a La Habana a comenzar a poner en marcha esta subcomisión que va a tratar el tema del cese definitivo y las condiciones de seguridad para la dejación de armas. Lo que le puedo decir es que el clima que hubo en La Habana fue un clima de un respeto extraordinario hacia nuestros generales, de una comprensión. Y es ese clima y esa comprensión lo que van a abrir caminos para que se tome la decisión final de terminar. Bueno, pues esto ha sido un espacio, la verdad, muy, muy importante en lo que tiene que ver con esa pedagogía. Y quiero reiterar que aquí lo que estamos haciendo, general Naranjo y doctor Jaramillo, es abrir un espacio institucional para hacer pedagogía, para que los colombianos entiendan qué fue lo que se firmó, por qué se firmó, para qué se firmó este acuerdo en el tema de limpieza y desminado. General. Yo, Jairo, déjenme hacer una última observación. Si desde La Habana se toma esta decisión con las FARC, lo que sería impensable es que otras organizaciones persistan en la instalación de minas antipersona. Y por eso nuestro llamado desde aquí a cualquier tipo de organización,
llámese ELN o ACRIN o delincuencia organizada, para que abandone este tema de instalar minas para afectar comunidades y para que hagan parte de esta guerra. Llegó la hora de decir no a las minas antipersona en Colombia. Pues muy bien, pues, doctor Jaramillo, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por permitirnos este espacio para poder hacer esta pedagogía. Y bueno, este es un espacio para hacer este tipo de pedagogía. Tenemos otro espacio que es Urna de Cristal para responder las inquietudes de los colombianos, pero seguramente ahí los estaremos invitando una también última más palabrita adelante. que la mencionamos mucho en su Urna de Cristal, y es la necesidad de que todos los colombianos nos preparemos para la paz. Acá tenemos un ejemplo concreto de una decisión que se tomó para comenzar a tener efectos ya, pero son muchas las cosas que se pueden hacer, porque nuevamente, y como hemos dicho tantas veces, en La Habana vamos a intentar terminar el conflicto mediante un acuerdo, pero la paz la construimos entre todos en Colombia, y cada uno de ustedes debe ir pensando desde ya cómo va a contribuir, qué va a hacer, porque esto no va a ser fácil, ni va a ser gratis, va a requerir sacrificios, pero si cada quien aporta, tendremos una posibilidad muy grande de que la paz eche raíz en Pues este muy país. bien, ahí cuadraremos con Marcela Durán, a ver si nos hacemos la Urna de Cristal el próximo jueves. Vamos a ver la disponibilidad del tiempo de ustedes. De nuevo, muchas gracias también, General Naranjo, por estar con nosotros, por permitirnos este espacio para la pedagogía sobre la paz.